Mirando el mundo, ¿no, Andrés? Muy duro que está. Muy difícil, ¿no? Hay novedades con lo del coronavirus. Hay novedades, sí. Aunque todavía la OMS no ha dicho qué van a decidir respecto a lo que declaran. Parece que han seguido reunidos. Sí. Las novedades son los posibles casos que se han detectado en Brasil y Colombia. Además de México, ya serían entonces 4 países en América, porque y la medida que anunció China, que suspendió el tránsito hacia la primera gran ciudad de ellos. Sí, ya de hecho. Y donde apareció lo tienen en cuarentena. No solamente ahí, esta mañana era Wuhan, en cuarentena, pero esta tarde ya leí, agregaron otras 18 ciudades. 18 ciudades. En cuarentena. No, en China hay medidas estrictas porque la propagación en China es geométrica, no es aritmética, ¿no? Y no solo eso, sino que en China una cosa así es una especie de juicio final. Por eso es geométrica, pues una expansión geométrica. No, y el movimiento de chinos por el mundo es masivo. Sí. Es más peligroso, por ejemplo, que cuando el ébola, porque la gente del Congo o de África Occidental no tienen ese movimiento tan masivo como el de los chinos. No hay país que no tenga una comunidad china. Está en todas partes. Ahora yo le quiero decir, también hay un indicador. Cómo el mundo de hoy es verdad que es una aldea. La rapidez con la que las cosas pueden saberse. No importa dónde ocurran, cómo pueden enfrentarse. Sí. Imagínate. El impacto de esa realidad gravita sobre todos los aspectos de la sociedad. Es así. Tú buscas un mapa de vuelos, por ejemplo en Estados Unidos, y tú estás hablando de cientos de miles de vuelos solamente en el territorio de la Unión, y así es el mundo, entre cruzamientos. Cada vez el transporte de personas es más rápido, más masivo y más abarcador. O sea, estamos hablando de que ya no hay rincón del planeta que no sea tocado por los ciudadanos. O sea, ya no hay área que no sea visitada como turista, como negocio, como lo que fuere. Es una verdadera aldea y eso facilita. Impensable el nivel a lo que nos ha reducido la tecnología. Imagínate a lo que hacían las murallas, por ejemplo, los castillos medievales, en esa época, aislándose del mundo para sobrevivir. Obvio. Hoy es todo lo contrario, ¿no? Un viaje, por ejemplo, de España a la zona del mundo recién descubierto, duraba meses. El segundo, por ejemplo, de Colón, duró casi 6 meses. Y con la incertidumbre que podían pagar caro. Por supuesto. Es decir, que el mundo de hoy es un mundo pero tan diferente y acelerado, que si tú despiertas a uno de esos personajes de la Edad Media y lo pones en la avenida Duarte con París, coge para la tumba de nuevo corriendo. Sí, pero claro, es una transformación. Es lo que se llama la transformación del mundo vida, que llamaba Wallerstein. O sea, no es ver el mundo solo que ha evolucionado y ha cambiado por la técnica y la tecnología. Es que hay una transformación de todos los quehaceres, de todos los pensares, de todos los rincones del planeta, y eso tiene sus cosas positivas y tiene algunas que son negativas, naturalmente. Y no solo eso, sino que es muy rápida. La tecnología impacta en la vida cotidiana a los 2 meses, al mes, al año. Y sobre todo... No es como por ejemplo los inventos que se descubrían en otra época. Ajá. Que para llevarlo al plano de la aplicación de la vida cotidiana duraban años. Bueno. El teléfono duró 55 años. Pero Isaac Newton duró 28 años con las leyes engavetadas. Claro. Porque no lo dejaba, ¿verdad? La Inquisición inventar mucho. Pero además porque el uso que tenía era demasiado... muy poco útil en ese momento, todavía, sí. Restringido. Incluso a veces ni se sabía bien para qué. Por ejemplo, el teléfono no comenzó siendo un medio de comunicación con una intención comercial. No, ni internet tampoco. Ni internet menos. No, eso pasa con muchas pero primero, internet fue de origen militar y técnico. Básicamente militar. Pero imagínense usted el que inventó el lenguaje de la computación hoy, el algoritmo, que fue un persa en el siglo 9 o 10 por ahí. Sí. ¿Qué iba a pensar este hombre que 10 siglos después lo de él iba a ser el lenguaje universal de la computadora? Son segundos usos que se convierten en la prioridad. Hasta con los medicamentos pasan eso, con las invenciones, o sea, medicamentos patentables, medicamentos nuevos. Ha pasado eso tantas veces, incluyendo el caso quizás el más simbólico,
el tema de lo que uno conoce como Viagra, pero no es Viagra, eso es una marca de fábrica, sí, es el sildenafil. Ese medicamento no fue concebido para tratar la disfunción eréctil. No. Se descubrió ese segundo uso. Incluso después. Todavía yo me lo tomo para la respiración. Oye, agentes antiangénicos. Pues sí, yo para la dilatación pulmonar lo uso, sí. Eso se hizo para angina de pecho. Inicialmente para angina y termina resolviendo el problema de la hipertensión pulmonar. Sí, porque es que eso es un vasodilatador no focalizado. Específico. O sea, no es un vasodilatador para todo el organismo. Para un área del organismo, es para todo el organismo. Por eso las personas que tienen problemas de hipertensión, es contraindicado tomar eso. Sí. Porque eso no es focalizado. Pero eso pasa con muchísimas invenciones y con muchísimos medicamentos. En Cuba hubo el famoso caso del PPG. Incluso el PPG, y eso no se dice, fue anterior a la Viagra y fue algo que se convirtió. El PPG es el del calostro, ¿verdad? Sí, y la concentración de azúcares. Y de azúcares, sí. Que se convirtió de alcoholes provenientes del azúcar. Propiamente. Que se convirtió en un afrodisíaco porque comenzaron a experimentarlo en viejitos de asilos. Y los viejitos comenzaron a tener efectividad sexual, tenían erecciones, a veces involuntarias incluso, priapismo casi. Y los cubanos descubrieron por serendipia. La serendipia es un factor esencial en los procesos de investigación. La serendipia es un hecho ocasional que se da en un proceso de investigación que da la clave con un elemento que faltaba, que hacía falta para que el descubrimiento pero que no se estaba buscando. Y no se estaba buscando. Por ejemplo, la manzana de Newton. Claro. ¿La manzana? O la penicilina. El caso de la penicilina. Sí. O el caso de los neumáticos cuando se inventan los vehículos. Una de las debilidades de los vehículos eran la fragilidad de las gomas, los neumáticos, y se necesitaba un neumático resistente. Y el señor Firestone, creo que fue, que era el investigador, la mujer le tenía prohibido que investigara porque lo había arruinado con las investigaciones, se había arruinado la familia. Y él tenía la investigación en secreto. Y un día que ella estaba llegando, él estaba investigando, haciendo experimentos, y no hallaba dónde esconder la muestra y la metió en la estufa, en lo que era el horno, el horno de antes, no lo que era un horno. La metió ahí en el horno y entonces comenzó, y cuando la sacó después, descubrió que eso le daba la dureza, la concentración, que después de hecho tenía que meterlo un tiempo en el horno para que se convirtiera en resistente. Fue una serendipia, sí, lo que permitió entonces que se comenzara a construir en serie los neumáticos como se conocen hoy. Pero quizá hay muchas serendipias. Quizá la serendipia más serendipity en inglés, más famosa es la de Somerville, del que se lavaba la mano. Las mujeres se infectaban, todas se infectaban, morían como en puerperio, es decir, después de posparto, infectadas, porque se metían la mano al lado en un laboratorio de cadáver y luego iban a hacer los partos. Y yo no sabía que había que lavarse la mano. Oye, qué tontería. Sí, así es. Yo conozco otra, pero van a decir que estoy muy sinvergüenza porque primero pongo el tema de sildenafil y ahora. Pero es una serendipia también. Sí, pero tú siempre andas como por ese lado. Te voy a decir, un grupo de personas, no, pero es porque yo ando por el mundo de la propiedad industrial. Sí, pero la propiedad industrial por ahí nada más. No, pero yo llevo muchos casos de yo me la tomo para la respiración. Mira otro. Dime. Un grupo de empresarios, digamos, descubrieron, o no sé si lo descubrieron o si fue que un grupo de mujeres les reportaron que eso pasaba y se dieron cuenta que era verdad, que un tipo de jabón germicida tenía otro efecto para la mujer. Wow. Y ese fue el jabón que ellos decidieron comercializar bajo el nombre que después le fue prohibido, le fue retirado el registro. En ese entonces era Industria y Comercio, todavía no ONAPI, sino un departamento, y el nombre era Popola Plus.
Popola Plus. Popola Plus. Y de ahí Popola Plus. Claro. ¿Se Wow. acuerdan de Está eso? creativo, está Wow. creativo. ¿Se acuerdan de Wow, eso? sí, sí. Y lo vendieron muchísimo. No, pero y de imagínate. hecho, aunque eso fue prohibido, yo lo he encontrado todavía en la calle, en pueblos, no en la capital, Aparece. pero en venta. Ese y el Cucañó. Wow. En serio. ¿Tú Yo no sabes estoy cuál? relajando, suena como una chercha, tú pero es sigues- la realidad. Tú sigues en esa área, yo en la medicina. ¿Tú sabes cuál fue otro descubrimiento por puro azar? El cólera en el Londres y la capital de Inglaterra de entonces. El doctor Snow, a propósito mi apellido, el doctor Snow vio que la gente que bebían agua de un determinado sitio era los que siempre tenían diarrea y vómito y el cólera. Ah. Y entonces un día fue a otro lugar donde hervían el agua por razones de temperatura, y entonces ahí no le daba a la gente. Dice, pero ven acá. Y entonces empezó a hervirla. Y dice, pero el problema es en el agua, que está no sabiendo dónde venía el cólera, señores. Qué bien. Naturalmente, para que se dé la suerte, tiene que estar el tipo pensando. Claro. Porque si el tipo no está pensando, no va a ocurrir la suerte, ¿no? Mire, por ¿qué estará pensando Domingo? Que entró y se topó con todo esto. De repente. Por ejemplo, Domingo. Yo he descubierto, oye, mi serendipia es descubrir que ustedes no tienen nada que hacer. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes